Bueno, la hemos estado anunciando a lo largo de toda la mañana. La mesa, la sesión de clausura es ciertamente excepcional. Tan solo tienen que mirar a la derecha del escenario. 4 ministros de Justicia en diferentes etapas. ¿Cómo encontraron la justicia? ¿Dónde creían que iba la justicia? ¿Dónde fue la justicia? Y sobre todo, ¿dónde va ahora? 4 exministros que van a estar moderados por 2 decanos, por la decana del IE Law School y el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Le doy ya la palabra al decano, José María Alonso Puig. Decano, cuando quieras. Muchas gracias, Olga. Como es evidente para todo el mundo, para mí es un privilegio poder moderar esta mesa y espero poder estar a la altura de las 4 personas que están hoy conmigo, 4 exministros de Justicia, 2 del Partido Socialista Obrero Español y 2 del Partido Popular. A mi derecha, en la esquina, don Juan Fernando López Aguilar, quien se licencia en Derecho con premio extraordinario en la Universidad de Granada, luego se licencia en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y es lo que en el mundo de la abogacía y del mundo del derecho se llama un bolonio, porque obtuvo el doctorado en Derecho en la Universidad de Bolonia. Obtuvo un máster en Derecho y Diplomacia en la Fletcher School of Law and Diplomacy of Massachusetts y es diputado en el Parlamento Europeo desde 2009. Fue ministro de Justicia del Gobierno de España entre 2004 y 2007. De 2000 a 2009 fue diputado al Congreso de los Diputados. Desde 1993 es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y catedrático Jean Monnet de Derecho e Integración Europea. Bienvenido, Juan Fernando. Gracias. Además ha hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí viniendo desde Bruselas. A mi derecha está don Alberto Ruiz Gallardón, que es fiscal en excelencia y fue ministro de Justicia del Gobierno de España entre el 22 de diciembre de 2011 y el 23 de septiembre de 2014. Fue presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003 y alcalde de Madrid entre 2003 y 2011. Alberto Ruiz Gallardón se licenció en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, obtuvo el número 2, lo cual me extraña, en las oposiciones al Ministerio Público en 1982, digo porque me extraña, porque conociéndole debería haber sido el 1. En la 28ª promoción de fiscales, sirvió como tal durante un breve periodo en la Audiencia Provincial de Málaga y es titular del despacho Ruiz Gallardón Abogados. Rafael Catalapolo, que está al final de mi izquierda, fue ministro de Justicia desde el 29 de septiembre de 2014 hasta 28 de junio de 2018. Ha ocupado distintos cargos en la Administración General del Estado, como secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, subdirector general de Ordenación y Política de Personal del Ministerio de Sanidad, director de Relaciones Laborales y de Administración y Servicios de AENA, director general de la Función Pública y actualmente socio del despacho Carles Cuesta.
Gracias, Rafa. Y finalmente, Juan Carlos Campomoreno, que es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y, por supuesto, licenciado en Derecho por la misma universidad. Ministro de Justicia entre enero de 2020 y julio de 2021. Diputado por Cádiz durante la 12ª legislatura en el Congreso de los Diputados. Secretario General de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía. Secretario de Estado de Justicia. Vocal del Consejo General del Poder Judicial. Director General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía. Y actualmente es magistrado en la Audiencia Nacional. Bien, yo creo que es muy difícil encontrar un elenco de personas que nos puedan dar una visión más completa de lo que es la justicia, de lo que es el sistema de administración de justicia y sobre todo, hacia dónde vamos o qué tenemos que cambiar, ¿no? Yo, que llevo 43 años ejerciendo, tengo la sensación, y a lo mejor estoy equivocado, de que para los ministros de Justicia la abogacía somos como una especie de última prioridad. Y empiezo así suave. Los jueces, los letrados de la Administración de Justicia, los fiscales, pero la abogacía. Como además sabéis que yo soy una persona que digo que me niego a que me llamen colaborador, o sea, somos parte integrante de la Administración de Justicia, pues tenemos esa sensación y a mí me gustaría, en fin, que dijerais lo que os parece eso, si tengo razón, si no tengo razón, en fin. Fernando. Muy buenos días a todas y todos y muy buenos días, José María. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar compartiendo esta conversación con todas y todos ustedes y, por supuesto, con mis colegas, mis compañeros en la experiencia del Ministerio de Justicia. La respuesta corta a la pregunta que planteas es: estás equivocado. No, no es verdad en mi experiencia y no lo es tampoco en el balance de mi experiencia, en el rendimiento de mi experiencia en el Ministerio de Justicia. Para empezar, les ahorro las generales de la ley. El Ministerio de Justicia es donde los haya un Ministerio de Estado, que requiere una política de Estado. Largo aliento y, por tanto, forma parte de mis convicciones más profundas el que la justicia requiere visión del tiempo, en ningún caso corto plazo, y requiere integrar, como seguramente en ningún otro ámbito de la Administración del Estado y de la dirección política del Estado, un sudoku muy multifactorial. He sido siempre consciente de eso. El Ministerio de Justicia es de los ministerios más veteranos, de mayor tradición en la historia constitucional de la Administración del Estado. De hecho, es el segundo en protocolo inmediatamente después del Ministerio de Estado, ahora llamado Ministerio de Exteriores, y por tanto está muy alto en el Banco Azul desde siempre. Pero sobre todo es un ministerio donde hay una configuración constitucional que lo relata como un poder, el poder judicial, que no es de ninguna manera ni el único objeto ni el único protagonista de la acción política y legislativa del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es parte de ese sudoku, no lo cubre enteramente. Hay, para empezar, una configuración constitucional muy compleja que ustedes la tienen presente, un reparto de competencias desde el punto de vista territorial, Estado, comunidades autónomas, incluso corporaciones locales en algunos aspectos. Desde el punto de vista funcional, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Fiscalía, pero también las profesiones del derecho, que yo tuve muy presente todos los días en el Ministerio de Justicia. No solamente esa multiplicidad de cuerpos y funcionarios de la justicia, incluso latamente entendida, algunos cuerpos que dependen del Ministerio de Justicia que orbitan y algunas veces inciden en el ámbito de la justicia, pero son parte
de la acción administrativa del Ministerio de Justicia, como son notarios, registradores, abogados del Estado, pero sobre todo abogados, una tribu muy numerosa. Eran 130.000 cuando yo era ministro de Justicia, no lo perdí de vista en un segundo, grandes protagonistas de la realización diaria de la justicia, no solamente de la defensa, del derecho a la defensa y la asistencia letrada, que están constitucionalmente garantizadas, artículos 17 y 24 de la Constitución, sino también de la tutela judicial efectiva, que pasa por los abogados y las abogadas sí o sí, pasa por la profesión de la abogacía. Y en mi balance eso estuvo muy presente, no solamente en mi interlocución constante con la persona que en ese momento presidía el Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, recordado, y por supuesto Victoria, tan frecuente en el Ministerio de Justicia, acompañándolo. ¿Recuerdas cuántas veces, cuántas horas consumimos trabajando juntos? Sino además con los colegios de la abogacía. Para empezar, el Colegio de Madrid, en aquel momento Luis Martín Mingarro, que era también una persona muy frecuente en el Ministerio de Justicia. Recuerdo perfectamente que entonces una demanda muy protagónica de la abogacía era una ley de acceso a la abogacía, que arrastraba los pies de tiempo inmemorial. La sacamos adelante, ¿lo recuerdas? No fue fácil, porque eso significaba una conmoción y poner, como siempre, en la política y en la acción legislativa que corresponde al Ministerio de Justicia, poner muchas piezas en línea, porque el planeta Justicia está, como ustedes saben perfectamente, habitado por muchas tribus y a veces con intereses contradictorios entre sí, cuando no conflictivos, legítimos todos, pero cuando no conflictivos. Y la ley de la abogacía tropezaba, sin duda ninguna, con una visión del acceso a la profesión que estaba muy consolidada en España. Licenciarse en Derecho era prácticamente acceder al acceso a la abogacía. Y de hecho España prácticamente en ese momento se perfilaba como una excepción en los filtros que ya obraban en la mayor parte de los países de nuestro entorno para poder ejercer la abogacía. Algún filtro de experticia, de calidad, de especialización, algún máster profesional y, por supuesto, algún examen, tirocinio italiano, un examen, un referender en Alemania, en fin, todo esto lo discutimos extensamente. No era fácil sacar adelante la ley de acceso a la abogacía y la sacamos adelante, lo que significó un impacto sobre la universidad, con protestas sobre los estudiantes que pensaban que se les estaban empinando las cuestas para poder acceder a una profesión que en ese momento no tenía ningún filtro. Por lo tanto, la abogacía estuvo siempre muy presente. Estuve presente en los consejos de la abogacía, en los colegios de la abogacía y en los congresos de la abogacía que han hecho historia en este país. En el Congreso de León, que se me recordaba siempre, en fin, antes de que yo tuviese las dos piernas sobre el suelo, traía causa de toda una historia de contribución de la abogacía a la transición y a la democracia, pero a partir de ahí los congresos de la abogacía para mí era una cita obligada y tuve muy presente, por tanto, que la justicia no era solamente materia de jueces, ni de jueces y fiscales, ni de jueces y fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia, sino sobre todo de las profesiones del derecho y de la gente que realiza la justicia diariamente ante los tribunales de justicia. Por tanto, no es verdad que los abogados estén preteridos o estén fuera del foco de la acción legislativa del Ministerio de Justicia. Y sé que en estos momentos hay una demanda que se plantea como un objeto legislativo, una ley orgánica del derecho a la defensa, el desarrollo del artículo 24 de la Constitución en lo que tiene de derecho a la defensa, que efectivamente es uno de los precipitados del segundo párrafo del artículo 24. En alguna medida se puede entender que puede articularse en los distintos órdenes jurisdiccionales por las leyes de procedimiento el derecho a la defensa, puede entenderse. Que puede especializarse también la respuesta legislativa condensando en qué consiste el derecho a la defensa y primando la acción de la abogacía en la realización del derecho a la defensa, también puede y seguramente debe. Pero en todo caso eso le corresponde ahora a la acción legislativa del Gobierno. Y un último punto, esto alcanza ya el escalón en el que ahora me muevo, que es el escalón europeo. Hay todo un paquete de procedural rights, guarantees, de garantías procesales que contemplan el derecho a la defensa y el derecho a la asistencia jurídica gratuita, legal aid, el derecho a la defensa, counsel, todo eso es derecho europeo ahora. Y hay todo un conjunto de organizaciones y representaciones de la abogacía paneuropea que son cada vez más exigentes sobre el proceso legislativo europeo y que solamente requiere también una atención de formación especializada de la judicatura en la atención a la abogacía. Yo eso lo aprecio mucho. Mi mujer es abogada y me cuenta siempre que la diferencia crucial está entre el magistrado o la magistrada que sabe
lo que es ser abogado y el que todavía no lo sabe. Gracias. Gracias, Juan Fernando. Y ahora probablemente se le afecta más a Juan Carlos Campo. En fin, los abogados tratamos de movernos por hechos y pruebas. No digo que el Ministerio de Justicia en general no haya estado cerca de la abogacía, que cada vez que se invita a los ministros acudís, en fin, nos recibís y tal, pero hemos tardado 11 años o 13, yo no sé, la presidenta me lo recordará, en sacar adelante el Estatuto General de la Abogacía, y ahora la Ley Orgánica del Derecho de Defensa no sale. Pero no sale después de que ha sido preparada, la presidenta también estaba en el equipo, y lo tiene el Ministerio, y no saben, no contestan. Perdonadme, que es que yo, en fin, como soy castellano, soy muy claro. Entonces, ¿qué pasa con esto de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa? No sé si tú quieres hablar, Alberto, o ¿qué? Hombre, si es por hablar de la ley, él está más autorizado Sí, que pero yo. digo, por proximidad. Sí. No, pero si quieres... Juan Carlos. El orden lo marca la presidencia. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y, bueno, creo que la ocasión que nos convoca es algo para ponerse de pie, ¿no? 425 años de una institución en un momento de debilidad institucional, creo que es motivo de orgullo y satisfacción. Creo que son los pilares que permiten el fortalecimiento de las democracias y de la convivencia. Yo voy a responder, voy a intentar hacerlo esquemáticamente. Ya tenemos al catedrático que nos acaba de dar una panorámica que creo que suscribiríamos todos. ¿Cuál es el reto que asumí cuando tuve que afrontar esta responsabilidad? Para mí, la abogacía es un actor de la justicia y, por tanto, pero es verdad que muchos de los que están aquí pueden pensar, sí, son palabras, y efectivamente venía a los actos que organizábamos en tal sitio, en tal otro, pero bueno, creo que es mucho más fácil y esquemático resumir el papel de la abogacía. La abogacía, en la época en que yo he estado en el Ministerio, ha tenido un papel protagonista en pie de igualdad. Tuve la gran fortuna de poder llevar un estatuto de la abogacía que llevaba 21 años siendo reclamado y está aprobado y en vigor. Tuve la oportunidad, y así lo hice, de poner en marcha con solo abogacía la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, porque siempre entendí que era absolutamente necesaria para complementar una parte que se cubría con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también fue presentada en septiembre del 2020 a Consejo de Ministros. Esos son hechos y, por tanto, creo, y ahora, conductas. La abogacía estuvo presente en una etapa muy dura, como ha sido toda la época COVID, a pie de cañón y en pie de igualdad con todos los interlocutores en materia de justicia. Aquí está Victoria Ortega, que se tragó muchos viernes 3 y 4 horas de televisión, donde nos veíamos todas las comunidades autónomas, Consejo del Poder Judicial, Consejo Fiscal y, por supuesto, el Ministerio. Y en unión profesional, y estamos abogados, procuradores y grados sociales. Por tanto, no lo digo como defensa, sino simplemente como una realidad, porque creo que es bueno abrir las ventanas y que la transparencia se observe. Ya en los ritmos que puedan tener, son leyes complejas, ¿no? Y me refiero a la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Bueno, ahora mismo yo creo que es lógico que me limite a señalar el papel que la abogacía jugó en mi ministerio y nunca me cansaré de agradecer, y sigo haciéndolo hoy, porque me siguen invitando a los colegios, algunos me hacen colegiado de honor, no sé, y en el fondo lo que palpo es eso, que se han sentido muy cercanos y muy protagonistas en algo que lo son. Alberto. Bueno, yo reitero mi agradecimiento por la invitación, el placer de compartir la mesa que comparto. Yo creo que los ministros de Justicia, por encima de diferencias ideológicas, tenemos una complicidad nacida de la experiencia del sufrimiento, que a lo mejor nos hace discrepar menos de lo que a ustedes les gustase, porque, aunque tenía toda la razón del mundo Juan Fernando cuando hacía referencia a la importancia del Ministerio de Justicia como un ministerio de Estado, sin embargo, el Ministerio de Justicia
en todos los gobiernos que ha habido en la democracia, sin excepción y de cualquier color político, ha estado absolutamente infradotado. Y de ahí pueden hacer quizá algo también para contestar a tu pregunta. Y ninguno de los ministros que hemos estado hemos logrado convencer. Al presidente del Gobierno sí, a los presidentes respectivos, pero eso no es importante en un Consejo de Ministros. A que no convencíamos nunca era el ministro de Hacienda. Y como decía Churchill, todo gobierno democrático es un gobierno de coalición entre el primer ministro y su ministro de Hacienda. Y es verdad que esa infradotación de medios de la Administración de Justicia en España pues es origen de muchos de los problemas que a lo mejor pueden generar ese tipo de sensación. Pero yo creo que hay otros, Xavier. Voy a intentar, complementando, porque hago mío todo lo que han dicho Juan Carlos y Juan Fernando. Yo creo que si en lugar de invitados por el Colegio de Abogados nos hubiesen invitado nosotros cuatro, pues una asociación de fiscales o una asociación de jueces y magistrados, y el moderador hubiese hecho la misma afirmación, nos da la impresión de que los ministros a los fiscales o a los jueces no los tratamos bien, todos tendrían la misma sensación y hubiesen aplaudido, incluso con más entusiasmo del que habéis aplaudido vosotros las palabras del decano. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando tomé posesión, Juan Fernando seguro que se lo ha olvidado, pero cuando yo tomé posesión, Juan Fernando me mandó un billete que decían los clásicos, un tarjetón a mano, muy cariñoso, felicitándome por la toma de posesión, y me decía algo así, lo conservo, pero no lo tengo ahora en la cabeza, algo así como: y prepárate para sufrir, porque estás en un ministerio en el que muchísima gente te pedirá cosas que no podrás dar y que no podrás hacer. Y eso, que yo cuando lo recibí lo entendí más como cortesía, el día que me fui del ministerio dije: el diagnóstico más exacto de lo que es esta mesa me lo hizo Juan Fernando cuando me dijo que ese es un ministerio en el que todo el mundo cree que tienes un poder que no tienes. No digo ya un poder jurisdiccional de influir en el procedimiento, ni de alguna forma obviar la autonomía del Ministerio Fiscal. No, hablo incluso de la capacidad de transformación que necesita la justicia en España y que, desde luego, no es el único factor, pero pasa por un compromiso económico que, insisto, por distintas razones, pues los gobiernos en España no lo han establecido como prioridad, como sí se ha hecho con otros ministerios, como puede ser, por supuesto, Fomento, Obras Públicas, ahí está la enorme y fabulosa transformación que en infraestructuras hemos tenido en España en estos últimos 40 años, Medio Ambiente, ahora parece que Defensa también, pero esos incrementos presupuestarios, si repasan presupuesto a presupuesto, desde 1978, cuando se aprueba la Constitución, hasta hoy, nunca se han producido en el Ministerio de Justicia. Y sin esa dotación de medios es ciertamente muy difícil atender las necesidades de los distintos colectivos que protagonizan la Administración de Justicia, entre los cuales, naturalmente, está la abogacía. No hay, por lo tanto, decano, una falta de consideración, ni muchísimo menos, pero sí ha habido una incapacidad para hacerlo. Y luego, y con esto termino, creo que hay otro problema también. Creo que hay otro problema que es más profundo y que no es tanto legislativo como filosófico, aunque nace de una herencia legislativa. Y algunos podrán decir, bueno, ese argumento solamente me vale para el procedimiento penal, pero no para la situación que tenemos los abogados en otras jurisdicciones, contencioso, civil. Es cierto, pero eso yo creo que ha marcado un principio de devaluación del papel o de desconsideración de lo que representa la abogacía dentro de la consecución de la tutela judicial efectiva, ya sea por cualquier tipo de procedimiento. Y es la herencia que nosotros tenemos de tener un proceso penal que no es acusatorio, hoy así, pero que originalmente no lo era, sino que era inquisitivo. Dice, ¿y eso qué significa? Pues eso significa que una clave absoluta, y lo digo yo que he estado en las dos partes, ejerzo como abogado ahora, pero yo ejercía, aunque poco tiempo,
pero lo hice con Luis Portero, con lo cual mi memoria no puede ser mejor, como fiscal en Málaga. Y es la igualdad de armas, la consideración de que la defensa y la acusación no están supeditadas una a la otra y que no existe una relación privilegiada de la acusación con el órgano que tiene que instruir o, en su caso, después, que tiene que juzgar. Y eso en España no ocurre, o no ha ocurrido históricamente. Yo no hice oposiciones a la carrera fiscal. Yo hice oposiciones a la escuela judicial. Y cuando superamos el curso de la escuela judicial, nos dijeron a los que estábamos allí: oye, ¿tú quieres ir a la carrera judicial o quieres ir a la carrera fiscal? Ya sé que ese sistema después, con idas y vueltas, se ha modificado. ¿Eso qué significa? Que mis compañeros de promoción, algunos de los cuales están contigo ahora mismo en la Audiencia Nacional y otros en otros sitios muy distintos, pues son directamente compañeros míos como fiscal. Y eso ha generado una realidad en la que el abogado, cuando entra en el procedimiento, tiene la consideración, y en cierto modo yo creo que eso es así, de que no existe igualdad de armas. Pero no porque lo diga la ley, porque la ley es garantista, absolutamente, sino porque existe una práctica en la que parece que hay una vinculación directa entre judicatura y fiscalía al margen del derecho de defensa y de su ejercicio por parte de la abogacía. Yo creo que ese es un problema histórico que hemos tenido en España, que, insisto, no es un problema solamente de legalidad, es un problema de mentalidad que no existe en el mundo anglosajón, probablemente porque yo tengo muchas dudas con respecto al funcionamiento del jurado, pero creo que el jurado, aparte de la inmediatez y de la obligación de producir, no dar por reproducido la instrucción, sino de producir de verdad en un tiempo y en un espacio todo aquello que puede llevar a la condena de una persona, pero tiene también como enorme ventaja el plano de igualdad en que acusación y defensa se sientan. Y eso, en un sistema penal de origen inquisitivo como es el español, evidentemente no se produce. Por eso soy yo tan partidario, siempre lo he sido y muchas veces en contra de algunos compañeros míos de partido, de avanzar rotundamente en favor de aquel proyecto que tú también impulsaste y nos convocaste también a los que habíamos estado en el Ministerio para apoyarlo, y es que yo creo que es absolutamente fundamental modificar nuestro Código Procesal Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que de verdad la instrucción pase clarísimamente al Ministerio Fiscal. Que paradójicamente eso abundará en la igualdad de armas cuando tengamos un juez de garantías que se verá obligado a situarse no como una de las partes de la administración pública enfrentada a la defensa, sino como una situación en la que no puede tener ningún tipo de relación privilegiada con ninguna de las dos partes. Insisto en que muchos estaréis pensando, bueno, esto puede ser una argumentación válida solamente para el procedimiento penal. No, porque eso yo creo que ha marcado toda la mentalidad y por qué, eso explica por qué muchas veces el abogado, cuando entra en esa rueda que es la administración de justicia, tiene una percepción de que no tiene los mismos instrumentos que, sin embargo, otros que son funcionarios públicos, a los que tienen que enfrentarse, que es, lógicamente, la acusación, sí los tienen. Yo este tema me alegro que lo saques, Alberto, porque evidentemente una de nuestras grandes quejas es que cuando entramos en sala está ahí sentado el fiscal con el juez charlando amigablemente, y no te quiero contar cuando se podía fumar que se estaban echando los dos un piti. Claro, es una sensación, entonces yo os lo he dicho muchas veces, oiga usted, lo que queremos es que el fiscal salga y entremos juntos. Lo que pasa es que dice, no voy a estar saliendo 20 veces, pues si tienes que salir 20 veces, pues tendrás que salir 20 veces. Pero el tema de las percepciones es muy importante, pero el asunto, no pensaba tratarlo, pero el asunto va más lejos. En el estatuto, en el proyecto de estatuto del Ministerio Fiscal, que el otro día lo analizábamos en el Consejo General de la Abogacía Española, la Fiscalía se atribuye el derecho de hablar en cualquier momento durante el proceso, incluso de hablar el último, lo cual, pues oiga usted, en fin, eso sí que incide de lleno en el derecho de defensa. Y en el otro día en el Consejo, espero, Presidenta, que no desvele nada,
acordamos recurrir el estatuto al Ministerio Fiscal, porque eso sí que vulnera directamente el tema. Pero aquí hay muchas percepciones. Luego hablaremos de la renovación del Consejo y todas estas cosas. Parece que tenemos una justicia absolutamente politizada porque hay ese lío con el Consejo, cuando yo, después de 43 años de ejercicio, puedo dar fe que tenemos una justicia independiente. Rafa, que además, en fin, tú y yo hemos coincidido mucho en tu época de ministro, igual que con Juan Carlos, y he de decir, desde luego, que te lo reconozco, Juan Carlos, o sea, tú has cogido cosas que venían del pasado y has impulsado otras que venían que eran absolutamente necesarias. Lo que pasa es que las has impulsado y se han quedado en el limbo y no sabemos ni de dónde quedamos. Pero bueno, Rafa. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, José María, y a toda la Junta por la invitación a estar hoy aquí en estas jornadas que son una especie de cierre de estos magnos actos de celebración del 425 aniversario de nuestro colegio y rodeado de buenos amigos, de compañeros de sufrimiento y de experiencia. Fíjense que estamos con personas de distinta militancia política y no van a encontrar ustedes seguramente mucha discrepancia en cuanto al enfoque a diferencias sustantivas, porque un juez, un fiscal, un académico, un administrador civil del Estado, y sin embargo yo creo que los grandes temas, los temas estratégicos de la justicia son muy compartidos, son muy propios de cualquier enfoque de gestión pública. Perdona, Rafa, que parece ser que no se te oye. ¿Qué pasa ahí? Bueno, mientras tanto, con esto y luego me gustaría que lo habláramos. Yo solo recuerdo que se haya llegado a un pacto de Estado de Justicia y yo creo que era ministro... Ya está esto, José María. Ya está, perdón. Bien, decía que seguramente vamos a tener enfoques muy coincidentes en muchos aspectos más allá de las diferencias políticas, porque en algunos aspectos troncales, fundamentales en torno a las reformas de la justicia, creo que hemos coincidido y yo creo que eso mismo refuerza la amistad entre unos y otros, incluso en esas comidas que el Andelino patrocinaba y promovía y se han suspendido lamentablemente por la pandemia y ojalá la recuperemos pronto. Como decía José María en la presentación, yo tengo una experiencia fundamentalmente en la administración pública, he tenido la oportunidad de trabajar en el sector de la educación, en el transporte, en la sanidad, también en la justicia. Y yo creo que cualquier responsable político, cualquier ministro, por supuesto, no desatiende a ninguno de los colectivos fundamentales que inciden en el ámbito de sus responsabilidades. Luego acertarás más o menos, tendrás más capacidad legislativa, financiera o incluso, ¿por qué no?, personal, de abordar problemas y resolverlos y de generación de empatía con los colectivos profesionales, pero de verdad yo creo que, aunque hacéis muy bien en provocar este debate, esta reflexión en un ámbito profesional como es el de esta sesión, pero sin hacer la lista de mis méritos, estoy seguro que como todos podríamos identificar hechos, reformas, entornos de diálogo construidos con la abogacía. Pero es verdad que todos los sectores profesionales, y este muy en particular, es un sector en el que confluyen intereses no siempre coincidentes de las distintas profesiones que necesariamente conviven y que han sido mencionadas ya en algunas de las intervenciones anteriores. Y, lógicamente, al que está al frente del Ministerio durante una etapa determinada le toca arbitrar, equilibrar intereses, promover reformas que en ocasiones, lo sabrán en la sala los que han tenido también oportunidad de participar en gobiernos, pues que muchas veces cuando reúnes a notarios, registradores, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, jueces, fiscales,
a las comunidades autónomas, y con todos esos mimbres tienes que hacer el cesto, pues muchas veces los intereses son contrapuestos, y por eso a veces la percepción que pueden tener algunos de esos sectores es que lo mío no acaba de salir, o incluso, y es muy habitual, fíjate cómo estos otros sectores son más atendidos que otros. Bien, yo creo que eso es una realidad, es fruto de la complejidad, y creo que luego vamos a hablar un poquito de la gobernanza del sector, y por lo tanto yo creo que también, más allá de la reivindicación permanente que debe estar, y yo ahora lo veo más como abogado que como exministro, creo que es muy importante el enfoque que ha aportado Alberto sobre el papel que desempeñan algunas profesiones y la abogacía cuando se celebra un acto judicial. Quizás, por añadir una idea en ese sentido, quizás puede estar instalado en la cultura de nuestro modelo que los que trabajan del lado del sector público, jueces, fiscales, letrados, funcionarios, están defendiendo el interés general, mientras que el abogado está defendiendo el interés de su cliente, no tanto el interés general, y eso genera una cierta distancia y una cierta incluso desconfianza entre unos y otros. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante para trabajar, para que las leyes fortalezcan, si cabe todavía más, la posición del abogado en el ejercicio del derecho de la defensa, y ahí hay un buen proyecto en marcha. Yo creo que también, si hacemos balance en las reformas de las leyes procesales y sustantivas que se han llevado a cabo en los últimos 15 años, se ha fortalecido la posición de la abogacía individual, digamos, el ejercicio del derecho a la defensa, y también de la abogacía institucional. Yo creo que la abogacía es una institucional, está reconocida en los entornos de interlocución con el Ministerio y con todas las del resto de las instituciones, y por lo tanto esto seguramente, José María, es un camino, es un proceso inacabado en el que hay que seguir trabajando, pero en el que yo creo que se han avanzado muchas cosas, y yo ahora como abogado y antes como responsable político, creo de verdad que hay mucho trabajo hecho. Yo efectivamente creo que se han hecho cosas. Creo que en el tema de la justicia casi todos, como bien decías, Rafa, tenemos una visión bastante similar en cómo arreglarla. Yo recordaba el Pacto de Estado de la Justicia que se firmó. Yo creo que eras tú, Juan Fernando, ministro, o era Michavila, uno de los dos, porque... Michavila y yo, portavoz en la oposición, lo que tiene más mérito. Claro. Y ahí se firmó, se consiguió sacar la ley concursal, que a mí me pareció una cosa verdaderamente notable, porque era imposible sacar una ley concursal en este país. Vivíamos con el Código de Comercio de 1829 de quiebras, algo del de 1885 y la ley de suspensión de pagos del 22. Es tan difícil en justicia que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo, porque yo comprendo que en otras cosas pues será más difícil, pero en justicia parece que un poco el sentido común debería prevalecer, ¿no? Y que las leyes salieran más rápidas, es decir, la ley de enjuiciamiento criminal que tú has impulsado, pero ahí no acaba de salir. Yo creo que si se pusieran de acuerdo los dos grandes partidos que tienen grandes cabezas, pues saldrían más rápidamente, ¿no? Pues en esta conversación ya van surgiendo unos cuantos ejemplos gráficos de hasta qué punto el sector justicia requiere de esa visión de largo aliento de la jugada multifactorial en el que hay que poner muchísimos intereses y, sobre todo, desde el punto de vista político, requiere integrar muchas voluntades, y eso normalmente trasciende no ya el acotamiento temporal de una legislatura, sino, no digamos, las coordenadas en que de un tiempo a esta parte se están materializando las legislaturas. Por tanto, los empeños se han hecho cada vez más ciclópeos en materia de reformas relevantes, de políticas de Estado, no ya digamos de reformas institucionales de cierta envergadura, no ya digamos de la reforma constitucional, incluso cuando todo apunta en que hay una lectura de un artículo de la Constitución que se ha hecho insostenible y, sin embargo, reconozcámoslo, produce desaliento. Ver que no solamente no se acerca el horizonte de viabilidad de una reforma constitucional, sino que se aleja, en la medida en que las condiciones que lo harían posible se están poniendo cada vez más impracticables. Una política de trincheras, una política de guerra de guerrillas, una política de todos contra todos, en la que
poner en conjunción todas las voluntades necesarias para sacar adelante ciertas reformas de ambición, pues se han empinado muchísimo también en la cuesta arriba. Pero efectivamente la idea era la de una aproximación de Estado a algunas reformas en materia de justicia. Yo era portavoz en la oposición de justicia frente a la mayoría absoluta del Partido Popular y del presidente Aznar, que créanme, no veía la hora de que terminase. Parte de mi trabajo consistía en acortar el tiempo vital de aquella mayoría absoluta del Partido Popular y del presidente Aznar, y sin embargo no solamente tendí puentes desde la oposición con el entonces ministro de Justicia, sino que conservo con él desde entonces una amistad que no ha hecho sino crecer con el tiempo, basada en el trabajo compartido y en el respeto personal, y en el entendimiento también compartido de los límites de la acción política en materia de justicia. Y tú has mencionado algunos ejemplos, yo podría sacar otros muchísimos. Todos tenemos en nuestra mochila las experiencias de esta complejidad. Creo que seguramente en estos momentos el epítome es la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Una ley que sigue datada en 1882 y no por casualidad salió como salió cuando salió. En el ciclo de la restauración canovista, Alonso Martínez, el gran legislador, 1882, y sin embargo todavía ahí en vigor, por supuesto con todas las reformas postconstitucionales que la hacen respirable a estas alturas, pero lo cierto es que la estructura sigue siendo la misma. Tú señalabas que su origen era inquisitivo, la hemos hecho progresiva, gradualmente acusatoria, pero sigue pendiente la gran reforma categorial que la adecua a la Constitución. ¿Por qué no sale? Pues porque eso requiere, insisto, requiere un gran pacto, no solamente entre partidos, y no solamente entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Once upon a time, hace tiempo, el Partido Popular y el Partido Socialista bastaban para sacar adelante grandes leyes. Ahora ya es muy posible que esa aritmética ni siquiera sea suficiente, que haga falta integrar otras formaciones políticas, teniendo en cuenta cómo se ha descompuesto también la aritmética parlamentaria, sin precedentes. No lo imaginábamos hace tan solo 20 años y ahí está, y no parece que tenga fácil solución. Lo mismo en el Parlamento Europeo. Durante los 40 años de elección directamente democrática del Parlamento Europeo, la única institución directamente electiva, durante los 40 años de elección directamente democrática, Partido Popular y Partido Socialista se bastaban para todas las mayorías cualificadas, hasta la de los 3/5 en el Parlamento Europeo, para poner una moción de censura a la Comisión. Y ya no es así. Ahora, para sacar adelante con mayoría leyes en el Parlamento Europeo, requerimos a los verdes y a los liberales. Ya no basta el Partido Popular y el Partido Socialista. Por lo tanto, hace falta sin duda ninguna un gran entendimiento para sacar adelante de una vez esa ley orgánica procesal penal y seguramente la ley orgánica del derecho a la defensa también. Y hace falta para las reformas institucionales, incluso en el horizonte de la reforma constitucional. Es decir, ahora hemos posado la vista sobre artículos que no habíamos enfocado nunca antes como fuente de problema. De repente nos dimos cuenta de que la única constitución en toda Europa que obliga mecánicamente a unas elecciones convocadas por el rey con el refrendo del presidente del Congreso, en la medida en que pasen 2 meses sin investidura a la vista, es la española. Pero claro, reformar ese artículo lleva unos trámites. Ni cuento la inviolabilidad. Y por más que sea clamorosa la necesidad de la reforma, va a continuar dejándose el horizonte. Pues estas cosas hay que tomarlas en serio. En política de justicia hace falta sin duda ninguna visión de la jugada a largo aliento. Y hay que tener también, yo desde luego la tenía como ministro de Justicia, ¿cómo expresarlo? La modestia de saber que en política de justicia es muy difícil que la persona entrante, hombre, mujer, ministro, ministra, pueda comprometer grandes objetivos y bastarse por sí solo, por sí sola para sacarlos adelante. Lo normal sería tener unos entendimientos que hicieran secuenciadamente que el sucesor o sucesora pudieran continuar la jugada y continuar empedrando el camino hacia adelante. Eso requiere una continuidad y lamentablemente nunca acertamos con la fórmula de buscar la continuidad en materia de justicia para sacar adelante esas grandes reformas que hacen falta. La reforma del Consejo General del Poder Judicial requiere un gran entendimiento a estas alturas, solamente después hablaremos de ello. Pero sin duda ninguna, en aquel pacto de Estado pusimos algunos mimbres y salieron adelante muchas leyes. Y yo en mi propio mandato como ministro de Justicia, fui bastante prolífico. Recordando ustedes la primera legislatura de Zapatero, el Ministerio de Justicia fue la gran factoría legislativa. Hay leyes de las que hicieron historia en aquel mandato. Pero digamos que hubo un cierto entendimiento con respecto del guión
que había que poner en marcha. Por ejemplo, antes mencionaba la ley de la abogacía. La ley de la abogacía pues, venía de lejos y seguramente pues, el trabajo anterior hizo falta para por fin, en esa legislatura, la pelota por fin llegase al área de gol, que parecía casi imposible. Entonces, esa humildad por la cual el ministro de Justicia no viene a reinventar el mundo, no viene a escribir las tablas de la ley, sino viene a colocar algunas piezas y tal, que necesita luego una continuidad en sucesores y sucesoras en la medida en que las líneas estratégicas estén pactadas. Porque reconozcámoslo, ¿cuánto estamos hablando de la Ley Orgánica de Proceso Penal? Por supuesto, yo encargué el anteproyecto y lo conservo en mi baúl, pero todavía no es ley. 20 años después, todavía no es ley. La razón es esa. La razón es que cualquiera que haya al Ministerio de Justicia, ni siquiera puede tener 4 años por delante para decir, voy a construir una mayoría. Y luego, una dificultad que no se les escapa. Muchas de las materias de justicia constitucionalmente están reservadas a la ley orgánica. Y la ley orgánica requiere mayoría absoluta. Y cada vez es más frecuente el gobierno minoritario que tiene dificultades para sacar leyes que no requieren mayoría absoluta. No digamos leyes orgánicas, esta es una dificultad. Estoy invocando la necesidad de, una vez más, afirmar la política de justicia como una política de Estado, con pactos de Estado y legislación de Estado. Bien, Alberto. Sí. En esta magnífica casa que nos acoge hoy, seguro que a sus alumnos les enseñan que en un mundo globalizado, donde los inversores pueden localizar su inversión no entre Madrid o Barcelona, sino entre Madrid y Singapur, pues que hay una serie de factores de competitividad y todo el mundo habla de las infraestructuras, de transporte, de mercancías, de personas, sobre todo de información, todo el mundo habla del talento, de la cualificación profesional, de muchos factores de competitividad. Yo no sé si se dice, pero yo soy de los que piensa que uno de los factores más determinantes para la competitividad del mundo globalizado es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica se debería contemplar como una política desde los gobiernos, no solamente como la atención a un derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, que ya solamente eso bastaría, sino como un factor de competitividad formidable para la prosperidad de un país. Formidable. Y la seguridad jurídica, y ahí voy a tu pregunta y a darle razón a Juan Fernando, no es solamente, que también lo es, por supuesto, la independencia del Poder Judicial, no es solamente, que también lo es, recordar que los jueces no se pueden conformar con juzgar, que tienen otra misión tan importante como esa, que es hacer ejecutar lo juzgado, es decir, hacer efectivas sus resoluciones para conseguir que las pretensiones formuladas y admitidas no sean meramente declarativas, sino que sean verdaderamente ejecutivas. Pero la seguridad jurídica, además de todo eso, es la continuidad en el marco normativo, la previsibilidad de qué norma me va a regular a mí, no el día que lo hago la inversión, sino dentro de 5 años y dentro de 10 años. Y eso es absolutamente claro, porque un país que no traslade esa continuidad en sus grandes marcos normativos, lo que genera es desconfianza de cara a la localización de esas inversiones. ¿Y cómo se consigue esa continuidad? No manteniendo siempre el mismo gobierno, por supuesto que no. La continuidad se consigue con grandes pactos de Estado. Si hubiese grandes pactos de Estado en materia de justicia y en otras materias también importantes, fundamentalmente regulatorios, que hiciese que ese inversor global que está dudando si ir a Singapur o irse a Barcelona, supiese que la norma vigente, con las modificaciones que pueda ser necesario, va a ser la misma norma, cambie o no cambie, como es lógico que pueden cambiar en cualquier proceso democrático, el gobierno, porque hay un pacto entre aquellos que tienen probabilidad de alternar el poder, eso al país lo hace extraordinariamente atractivo. O, por lo tanto, yo contestando a tu pregunta, quiero decir que necesitamos esos pactos de Estado, los necesitamos no solamente porque sean convenientes, sino porque son necesarios. Y si no, perderemos extraordinarias oportunidades, no solamente políticas, sino también de carácter económico. Y solamente una maldad, quiero decir una maldad, que la digo off the record, señor Brunet, esto no lo cuente, porque es políticamente muy incorrecto. No, es que hacía Juan Fernando referencia a las grandes leyes de Alonso Martínez del siglo XIX, a la ley de enjuiciamiento criminal y enjuiciamiento civil, al Código Civil. Código Civil. Sí.
Sí, pero ¿saben? Mercantil del Y el 1885. Código Mercantil. Pero ¿saben ustedes una característica común a estas leyes? Que ninguna fue aprobada por el legislador. Todas son leyes de bases que después se redactaron decretos legislativos a los que naturalmente tenía capacidad de supervisión el legislador, como debe ser. Pero Alonso Martínez no enviaba un proyecto de ley al Congreso, ni se le ocurría. Lo que enviaba era una ley de bases. Y cuando tenía la ley de bases, era su comisión de codificación, en este caso constituida como legislación, la que aprobaba el decreto legislativo, que después, naturalmente, el Congreso tenía que certificar que el decreto se ajustaba al mandato que habían recibido como ley de bases. No estoy defendiendo volver a este sistema, ni mucho menos, pero sí decir que si queremos calidad legislativa, deberíamos aprender del codificador del 19, porque muchas veces en la tramitación parlamentaria las leyes entran en un periodo de deterioro que no las reconoce absolutamente nadie. Insisto en que esto es off the record, ¿eh? Dice un buen amigo mío que se debería dedicar una legislatura entera a deslegislar. Yo creo que eso sería muy Juan Carlos. Sí, gracias, María. Yo quería participar de una reflexión. A ver, hemos oído a Juan Fernando y Alberto hablar de la necesidad de los grandes pactos en materia de justicia. Bueno, creo que es una zona común, perfecto, pero no es la única, porque después la política es muy caprichosa y, bueno, las aritméticas son complejas, la conformación de mayorías es compleja incluso con carácter previo, por el posicionamiento, enfadas a otros, pero se puede hacer el objetivo, porque el objetivo es lo verdaderamente importante. Pensar que lo que tenemos que tener es esa tutela judicial efectiva, que habla el texto constitucional, y la cuestión es cómo lo hacemos. Aquí no hay una solución ni mágica, ni rápida, ni barata. Pero podría desglosar esos tres calificativos para desmontarlos individualmente considerados. Lo mismo que decía antes, que sin comunión de esfuerzos no tiene sentido, aquí hace falta saber que esto es un cometido, primero, que nunca tiene fin, porque vendrán circunstancias nuevas que harán viejo lo que habríamos hecho, pero sí hay que tener las fórmulas para poder hacerlo. Pacto de Estado, ojalá, pero se puede hacer lo mismo sin pacto de Estado. Y bueno, quizá por ser muy simple, ¿no?, y no comer muchos minutos de otras intervenciones. Bueno, la ley del registro civil llevaba 11 años en suspensión, aprobada y publicada. En 3 meses, con un consenso enorme, apareció en el Boletín Oficial del Estado. Podría decir lo mismo de una ley diferente, pero bueno, la ley de discapacidad, con un enorme consenso. Los acuerdos de la conferencia sectorial se tomaban por unanimidad, pero hay que ir justo lo contrario, grano a grano, y eso hace la montaña. Por eso nos embarcamos en un proyecto colectivo al que denominamos Justicia 2030, porque no podíamos decir que tenía que estar más allá de lo que era la coyuntura de una legislatura, que por otra parte, bueno, ya habíamos vivido anteriores, que me hacía mucha gracia cuando decía diputado en la legislatura tal. Tuve 2 años y medio, pero es verdad que hubo unas variables políticas muy complicadas. Por tanto, el consenso es la clave. El consenso nunca puede ser un fin en sí mismo, pero es la única manera de trabajar para engrandecer y hacer que la justicia pueda ser calificada de eficiente. Y una justicia eficiente es una justicia que, por una parte, impide los pleitos, por otra parte, cuando ya se llega al litigio, tenga mecanismos ágiles, igualitarios y previsibles, porque para mí es uno de los grandes caballos de batalla, la previsibilidad, porque es cierto, el juez está sometido solo al imperio de la ley, pero lo que está claro es que también el 9.3 de la Constitución marca eso de la seguridad jurídica, por lo tanto, la previsibilidad de la resolución judicial es algo importante. Por lo tanto, hay que conjugar, hay que armonizar y conectar esas dos tensiones contradictorias. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues hay mecanismos, dotando de mayor fuerza al Supremo. Bueno, en la ley de eficiencia está, en una de las leyes de eficiencia, concretamente en la organizativa, que tiene rango orgánico porque establece los tribunales de instancia, va una previsión donde son los tribunales de instancia los que marcan el sentido e interpretación de un determinado precepto.
¿Esto quiere decir que el juez está obligado? No. Tiene que decir en su resolución, esto es lo que ha dicho mi tribunal de instancia y me aparto por esto, por esto y por esto. Evidentemente, rompe un peligro para la jurisprudencia, sea mayor o menor, que es la petrificación, consagra y consolida el principio de estar sometido solo al imperio de la ley, pero otorga al sistema de una enorme seguridad jurídica. Y un último apunte. Decía Alberto que, bueno, esos legisladores del 19, creo que no podemos, sé que todos compartimos la idea, o sea, no es confrontar, sino simplemente remarcar. Estamos viviendo unos tiempos complejos, en todos los planos. Hay una debilidad institucional, pero me centro en lo que son los poderes del Estado, porque aquí estamos hablando del poder legislativo, que es el que transforma las leyes, un ejecutivo, que es el que potencia la gestión, sea estatal o autonómica, y un poder judicial que juzga y hace ejecutar. El siglo XIX fue el siglo del parlamentarismo. El siglo XX ha sido el siglo de los ejecutivos. Y el siglo XXI, sin darnos cuenta, nos está llevando a una deriva que ya algunos, con mucha más categoría que yo, han calificado de Estado judicial. Pero el Estado judicial, que es la hiperobservación y hiperprotagonismo del Poder Judicial, nace en detrimento precisamente de la devaluación del Poder Legislativo, que se ve incapaz, por estas complejas aritméticas, de sacar los textos. Y cuando los saca, muchas veces vienen dotados de un déficit normativo, técnico, precisamente en aras del consenso. Y muchas veces, bueno, hay un libro por ahí, se llama precisamente La trampa del consenso, ¿no? Creo que hay que armonizar todo eso. ¿Por qué? Porque al final nos estamos dando cuenta que estamos viviendo, podría poner el ejemplo que las elecciones de George Bush contra Al Gore las decidió el Tribunal de la Florida, 500 y pico votos, creo recordar que era la diferencia. Boris Johnson cierra el Parlamento y los jueces se lo abren. Podría citar ejemplos nacionales. Hay una respuesta del Poder Judicial que es inevitable, pero que no fortalece el sistema, porque lo debilita, porque el Poder Judicial no está llamado a eso. El Poder Judicial, la justicia, nace en principio como un mecanismo claro de resolver los conflictos entre particulares. Y no voy a hablar de la naturaleza privada, incluso de la justicia penal en los primeros tiempos de Roma. Pero actualmente el peso, y hay una serie de coordenadas que llevan a esto. Por ejemplo, algo que todos participamos, que es que hemos pasado de una democracia parlamentaria a una democracia constitucional. La Constitución es el marco de todo, pero establece, lo que Ferrajoli creo que es el que lo dice, la esfera de lo indecidible. Y, por tanto, ¿quién decide lo que es decidible y lo que no? Los tribunales. Por tanto, los tribunales se han convertido en una caja de resonancia para todas las actuaciones políticas. En segundo lugar, hay un incremento de normas que deciden los jueces, que lo decidan los jueces. Después hay, por una parte, un déficit normativo esencial, pero por otra parte, y lo decía Alberto, una producción legislativa como no se ha conocido nunca. Y eso hace que la ley, que se hace para proteger al ciudadano y que el ciudadano se encuentre en una zona de confort, sabiendo dónde están los límites, se sienta agredido por el Poder Legislativo que le bombardea con normas permanentes. Y bueno, aquí casi todos tienen despachos y saben la dificultad muchas veces para encontrar cuál es la ley vigente para el caso que estás estudiando. Por lo tanto, eso provoca un incremento de la litigiosidad. Y esto nos lleva a una deriva, y es que muchas veces los jueces, cuando resolvemos, vemos que hay un vacío legal, pero estamos obligados por disposición normativa, orgánica y penal a resolver. Por tanto, se crea el derecho. Y estas causas, podríamos citar algunas más, convergen en el sistema. ¿Qué hace el sistema? Se protege, pero lo que está claro es que hay una devaluación del Poder Legislativo y el Ejecutivo en detrimento de una inflación del Poder Judicial. Poder Judicial que no rinde cuentas ante la ciudadanía como es el Poder Legislativo o el Judicial. Con lo cual, ¿cómo nos vamos a extrañar de la desafección política? Si al final es lo que tenemos. Y ya no quiero entrar en camino porque bueno, nos llevaría a una tertulia muy interesante de la politización de la justicia y la judicialización de la política. Sobre eso hablaremos. Vamos a ver, Rafa, a ti te cambio de tema. Antes lo has apuntado, que es la gobernanza de la Administración de Justicia.
Bien, nosotros insistimos permanentemente en que somos un operador en plano de igualdad con los jueces, los fiscales y los letrados de la Administración de Justicia, y que esto de colaboradores, ni hablar. Entonces, el problema es, y por tanto creo que la abogacía, como la procura, tiene que participar en la gobernanza de la Administración de Justicia. Y ahí nos encontramos con el carácter expansivo de lo que se llama la función jurisdiccional. Todo es función jurisdiccional, y lo he vivido durante la pandemia. Es función jurisdiccional desde si te dejan un aparcamiento o no, es función jurisdiccional si esperas en la calle o no esperas en la calle, si el abogado tiene que estar en calabozo y el fiscal y el juez en el despacho. Vamos a ver, yo está el consejero, no sé si está el consejero, pero recientemente cuando estábamos hablando de la Ciudad de la Justicia, me decía, aquí va a haber no sé cuántas plazas de parking. Muy bien, y la de los abogados, de estas, ¿cuántas nos toca? No, vosotros vais a público en general, digo, ni hablar. De público en general, nada. Nosotros vamos aquí. Bueno, esto, evidentemente, me decía, tendrás que hablarlo con la juez decana. Digo, pero vamos a ver, ¿quién es el dueño del puñetero edificio? ¿La juez decana o la Comunidad de Madrid? Claro, es decir, yo también quiero decidir qué plazas tienen mis compañeros. Entonces hay una vis extensiva de la jurisdicción que yo no sé cómo eso se le pone coto. Nosotros queremos estar en la sala de gobierno del TSJ y decidir. O sea, nosotros no meternos en juzgar y hacer juzgar los juzgados y hacer ejecutar los juzgados. Para lo demás, oye, en fin, no sé, como decía, no sé qué. Yo no sé si era Rilke o quién era que decía malos los tiempos en que hay que tratar de demostrar lo evidente, ¿no? Entonces, ¿tú eso cómo lo ves, Rafa? ¿Tú crees que eso tiene remedio? Claro que sí, claro que sí. Todo tiene remedio en esta vida, seguro. Menos la muerte, todo tiene remedio. Y estoy seguro además que si ponemos ahora al salir arriba una mesa de recogida de firmas sobre lo que has dicho, firmaríamos, me imagino que todos los que aquí estamos, porque es de sentido común, porque es razonable y lo que hay que buscar es el equilibrio y la manera de llevarlo a cabo. Antes, oyendo las intervenciones previas, yo pensaba que, siendo como he sido diputado, siendo como he sido promotor de reformas legislativas desde los ministerios, pero también estoy muy convencido de que con las leyes no arreglamos todo, y a veces casi nada. Se aprueban leyes y no cambian grandes cosas, ¿no? Como decía Miguel Crosier, no se cambia la sociedad por decreto, no se cambia la justicia aprobando leyes, que hacen falta, sin duda, leyes adaptadas a la realidad social, económica, profesional de cada momento. Pero para cambiar de verdad la justicia, como tú apuntas, en temas instrumentales o en aspectos de garantías o en aspectos de funcionamiento y de eficacia, hay que hacer muchas más cosas. Hay que cambiar la cultura de la organización, que parece una cursilería, pero es muy importante. Cambiar la cultura significa trabajar con las personas que son las que luego aplican las leyes y hacen que funcionen las instituciones. Hay que incorporar modelos organizativos como los que Juan Carlos ha promovido en alguna de las leyes que ahí están, que ojalá vean la luz porque están muy bien diseñadas, entre otras cosas porque responden al trabajo de muchos años, de muchos de los que aquí estamos, que hemos ido dejando papelitos en las sucesivas etapas por las que hemos pasado en el Ministerio. Hay que transformar tecnológicamente la Administración de Justicia, por supuesto, y ahí hay mucho camino por hacer. Todo eso hay que hacerlo. Y hay que aportar, pues como tú apuntabas en tu intervención, reflexión de colaboración leal y cualificada por parte de todos. ¿No? Esto no es hacer de menos a nadie. Cuando hay que decidir sobre las plazas de los edificios judiciales, no es pensar que el que tiene la responsabilidad gubernativa judicial no sepa, es que hay otros que pueden ayudar a todo ello. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir impulsando reformas legislativas, sin duda, pero hay que trabajar mucho y en aspectos que tienen que ver con la cultura tradicional. Antes hablábamos de la posición que adopta el juez, el fiscal y el abogado. Ahora hablamos de la organización de los espacios y de tantas y tantas cuestiones que conviven en el espacio cotidiano en las sedes judiciales.
Yo creo que el foco hay que ponerlo en la transformación de la organización, en las personas, en los sistemas organizativos, en las tecnologías que sirven para hacer mejor el trabajo y con más eficacia, y también en las leyes que dan soporte a todo esto. Solo así, solo con ese enfoque complejo y amplio, también trabajaremos en la mentalidad, en la cultura y en los espacios colaborativos que harán que esto funcione como una organización razonable en la que no hay unos que manden y otros que busquen espacios para ejercer su actividad profesional, sino en la que todos tengan una condición mucho más igualitaria que la que ha existido históricamente y que lamentablemente de vez en cuando vuelve a surgir. Yo las cosas que has dicho sobre la participación de la abogacía en el sistema institucional de la justicia lo firmo y lo ratifico absolutamente. Muchas gracias. Politización de la justicia, Alberto. Empiezo yo. Sí, vamos a ver. La perplejidad, como os podéis imaginar, es absoluta, ¿no? Llevamos, no sé si 3 o 4 años con el Consejo General del Poder Judicial sin ser renovado. 4 en diciembre. ¿O 4? En diciembre 4. 4 años. Y claro, al final tú lo decías antes cuando hablabas del fiscal, ¿no? Y de la posición del fiscal y el fiscal sentado con el juez, ¿no? Esto traslada al ciudadano y a la opinión pública una percepción errónea, en el sentido de que dice la justicia está politizada y claro, eso afecta desde el Consejo General del Poder Judicial hasta el juez de Navalcarnero, lo cual no es cierto. Y la ciudadanía se está llevando una impresión, incluso lo hablaba antes con Juan Carlos, que en Europa a los jueces españoles pues le está poniendo en duda respecto de su independencia. ¿Esto del Consejo tiene solución o no tiene solución? Es decir, ¿es bueno el sistema de que sean los jueces los que elijan a los jueces? Ahora, si eso jugamos a eso, yo quiero que los abogados elijamos también a los abogados que van allí. Claro, es verdad, estamos los distritos colectivos, pues ahí jueces, abogados, letrados, fiscales, en fin, todo. Pero bueno, ¿qué opinión tienes de eso? Bueno, empezando por el final, tengo que decir que los únicos que tienen derecho a formar parte del Consejo son los jueces. Los abogados no lo tenemos, pero, por ejemplo, tampoco lo tienen los fiscales. Tampoco lo tienen los fiscales. Deberíamos tenerlo. Es verdad que tradicionalmente nunca se ha conformado un consejo sin un fiscal, salvo el último, pero tenía la excusa de que quien estaba llamado a presidirlo era fiscal de carrera. Pero te quiero decir que eso que estás diciendo, en la Constitución se habla de juristas de reconocido prestigio, que es un concepto jurídico muy indeterminado. Y eso ahí te caben, por supuesto que caben los abogados, pero se podía conformar nada más que con catedráticos, nada más que con fiscales, nada más que con procuradores. Es decir, yo creo que ahí sí deberíamos de abundar, sin llegar a criterios orgánicos de representación, pero desde luego a tener una lectura de esos preceptos constitucionales mucho más amplia que la actual. Pero voy a contestar lo que dices porque creo que es un tema medular. Primero, coincido absolutamente con el decano en que la justicia en España es independiente. Lo es. Lo es. No tengo la más mínima duda. La justicia en España es independiente. Ahora, hay que decir la verdad. Hay una percepción de una parte muy importante de la ciudadanía de que la justicia no es independiente. Y eso no es que sea perturbador, es que es deleterio para la propia justicia, aunque no sea verdad, porque los jueces individualmente y los tribunales como órganos colegiados son independientes y lo sabemos los que estamos cotidianamente relacionándonos con la justicia. Pero el ciudadano de pie tiene una percepción de politización que le hace pensar que resoluciones judiciales que desde el acierto o el error, como toda obra humana, nacen única y exclusivamente del criterio del juzgador, obedecen, sin embargo, a intereses espurios de carácter político. Y eso es una catástrofe. Solamente la existencia de la percepción, solamente eso perturba todo el sistema. Esto es como lo que explicaba el principio de indeterminación e incertidumbre de Heisenberg. Dice que hay realidades que solamente por observarlas se modifican. Bueno, pues esta percepción modifica la propia realidad y, por lo tanto, soy de los que cree que hay que acabar con esa percepción. Pero insisto que no es una realidad, pero es una percepción de los ciudadanos. En segundo lugar, ¿por qué ocurre eso? Pues ocurre porque históricamente todos los políticos
hemos tenido, todas las formaciones políticas, hemos tenido una vocación de intromisión en una parte de la función jurisdiccional de la que nos deberíamos haber abstenido. Y nos hemos equivocado al interpretar y aplicar la Constitución. Y me explico. Cuando la Constitución dice que el Consejo General del Poder Judicial tiene que estar formado por un número de vocales elegidos por una mayoría cualificada que no puede alcanzar una sola formación política, los políticos hemos interpretado que para alcanzar ese acuerdo, en función de los resultados electorales, nos teníamos que repartir el número de vocales. A ti te tocan 6, a mí me tocan 4, ahora 5-5, o ahora 4-6 en función de las últimas elecciones. Cuando la Constitución exige una mayoría cualificada, no está buscando el reparto para alcanzar el número de votos suficientes en el Congreso y el Senado. No huye del reparto. Y esto que estoy diciendo lo dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia donde validó el sistema, pero dijo que se podía incurrir una inconstitucionalidad sobrevenida si se convertía en un sistema de reparto. Cuando la Constitución te dice que tú tienes una mayoría cualificada que solamente alcanzas por amplia acuerdo, lo que te está diciendo no es que son 5 para ti y 5 para mí. Es que tiene que haber acuerdo en los 10. Y los 10 tienen que ser de todos. No 5 propuestos por el PP y 5 propuestos por el PSOE, sino 10 de todos, de la Cámara. Y acabar, como dice Rafa muy gráficamente, pero con mucha razón, con algo terrible para la judicatura, que son los apellidos. Magistrado del Constitucional, progresista. Magistrado conservador. El apellido al título de magistrado del Supremo, magistrado del Constitucional, destroza la percepción que tiene el ciudadano de que esa resolución obedezca a cosa distinta a su carácter conservador, a su carácter progresista. Y contamina esa percepción. Luego, por lo tanto, el primer acuerdo, sea cual sea el sistema que se haga del Consejo General del Poder Judicial, desde mi punto de vista, es acabar con el reparto numérico y que el consenso, si se alcanza, no sea tantos para ti y tantos para mí, sino los 10, todos. Los 12 son de todos. Los 20 son de todos. De todos. Dice, ¿y eso significa que podría existir un derecho de veto? Prefiero el derecho de veto al sistema de reparto. Prefiero el derecho de veto al sistema de reparto. Segundo punto, y lo que voy a decir no le va a gustar a mucha gente, pero yo lo pienso. Desde un punto de vista, incluso lo que ha defendido históricamente casi siempre mi formación política, el Partido Popular, y además es lo que está diciendo en estos momentos la Unión Europea, dice, hombre, es mejor que de los 20 se cumpla la voluntad del legislador constituyente, que yo sí creo ciertamente, al margen de que no sea inconstitucional la reforma que se hizo, y es que 12 fueran elegidos entre jueces y magistrados, y no directamente por las formaciones políticas. Esto es verdad. Hasta aquí no me van a protestar mucho, pero lo que voy a decir ahora sí, porque es la verdad. Pero quien este sistema, que sobre el papel es más adecuado a lo que quiere Europa, a lo que quiso el legislador constituyente, quien este sistema lo ha deslegitimado han sido las asociaciones judiciales. No fueron los partidos políticos, no fueron los gobiernos, fueron las asociaciones judiciales. ¿Por qué? Porque durante los años en que las asociaciones tenían mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, el 80% de los magistrados del Tribunal Supremo, doy antes un dato, el 50% de los jueces, no sé si ha variado esto últimamente, pero el 50% de los jueces está afiliado a alguna asociación, me da igual que sea una u otra, el otro 50% no está afiliado. Bueno, cuando las asociaciones decidían los nombramientos a través de este sistema, el 80% de los nombramientos recaía en el 50% de la carrera que estaba afiliada. Y el 50% de los jueces que legítimamente no se quisieron afiliar solamente tenían acceso a un 20% de las plazas del Tribunal Constitucional, de los dos que nombran, del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia. Es decir, las asociaciones se convirtieron en un sistema de canalización de intereses de sus asociados y primó a sus asociados sobre el conjunto de la carrera judicial. Y este, desde mi punto de vista, es lo que le permitió, en un momento determinado, a un gobierno decir, este sistema vamos a acabar con él. Luego también hay que analizarlo todo, tenemos que ser
Porque si solamente decimos aquello que preferimos, ¿por qué fracasó ese sistema? ¿Por qué se cuestionó? Porque se abusó del mismo y se marginó al 50% de los jueces y magistrados de este país que, por no estar en ninguna asociación, veían reducidas de forma absolutamente trascendente sus posibilidades de ascender en la carrera. Y eso es injusto, es terriblemente injusto. Pero claro, lo que quiere saber nuestro decano dice, bueno, eso es un diagnóstico de pasado, pero ¿qué solución hay de futuro? Yo creo que la hay. Con toda sinceridad, yo creo que la hay. No sé si tendríamos tiempo para hacer todas las formulaciones, pero creo, con toda sinceridad, voy a decir lo que yo creo, además lo que yo creo que va a pasar. Yo creo que se renovará el Consejo General del Poder Judicial, que se renovará con la legislación vigente en estos momentos, sin perjuicio de que ese acuerdo traerá consigo una reflexión profunda para la modificación de la fórmula de elección. Ese es mi pronóstico. No tengo ninguna información privilegiada. No tengo ninguna información privilegiada y no he hablado de esto con el presidente del Partido Popular ni con ningún miembro del Gobierno. Pero yo creo que eso ocurrirá. Y habrá que encontrar el momento político, que yo espero que sea antes que tarde, porque estoy contigo que la renovación del Consejo es, en estos momentos, por muchas razones, y más después de la ley que hizo el Gobierno, a mi juicio de dudosa constitucionalidad, pero está vigente, es evitando que puedan seguir el Consejo en funciones, realizando nombramientos, entramos en una situación crítica de conformación de los órganos judiciales y, por lo tanto, yo creo que la renovación se producirá. De cara al futuro, pues yo soy de los que piensa que el problema de todas las atribuciones que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, los políticos nunca han tenido un apetito de condicionar las atribuciones de inspección, las atribuciones de informes de carácter legislativo, todas las que aparecen. No. El poder político donde ha querido ir no es a lo administrativo, a lo que tú llamabas lo gubernativo. Es más, yo creo que al poder político la conformación de una sala de gobierno le importa poco. Desgraciadamente, donde el político ha querido ir es al jurisdiccional. ¿Cómo? Controlando el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. ¿Es así? Y eso ha llevado muchas veces, también con las propias asociaciones, a situaciones insólitas. Como, por ejemplo, un juez que había hecho pues, toda su carrera en la jurisdicción penal, quedaba una vacante en la sala tercera y ahí se iba, a la sala tercera. ¿Por qué? Porque como ahora le toca a un magistrado de esta asociación o de esta otra, o de esta simpatía política o de esta otra, yo el que tengo, como la vacante es en la sala segunda, aunque haya sido un civilista excelso, pues se tiene que ir a la sala segunda. Y eso ha provocado verdaderas cosas que eran vergonzosas, verdaderamente vergonzosas. Mi propuesta de cara al futuro, que creo, me da la impresión de que, por algún comentario que he oído antes, quizá Juan Carlos no esté muy de acuerdo con esto. Pero yo sí creo que había que limitar la discrecionalidad del Consejo General del Poder Judicial en el nombramiento, fundamentalmente, de magistrados del Tribunal Supremo. Limitar la discrecionalidad. De tal forma, no soy partidario de ninguna de las formas, y ahí coincido contigo, Juan Carlos, en que solamente la antigüedad, es decir, la promoción, sea un criterio determinante. Pero yo creo que la especialización y la cualificación de méritos acreditada, a través del propio trabajo judicial, a través de publicaciones, a través de los criterios que se pueden objetivar, deben de ser criterios determinantes también, determinantes. Y el Consejo, que no es un órgano jurisdiccional, porque es un órgano administrativo, lo es, como órgano constitucional que es, pero condiciona la jurisdicción, porque nombra a los jueces que sí van a ejercer funciones jurisdiccionales, especialmente en el Tribunal Supremo. Si nosotros estableciésemos mecanismos objetivos, donde no solamente la antigüedad, pero desde luego criterios de especialización y criterios de cualificación acreditada, incluso introduciendo órganos objetivos de evaluación que complementasen la propia tarea del Consejo, si hiciéramos eso, mi impresión es que el poder político perdería interés en intentar distribuir de una forma discrecional, por no decir arbitraria, como en estos momentos se puede hacer, unas plazas que van a ser condicionantes del ejercicio de la jurisdicción.
Juan Carlos. Juan Carlos y luego Rafa. Lo primero que quiero Y tú decir también. es la gran coincidencia con la argumentación, pero a mí me gustaría cambiar los centros de atención. Y digo, suscribiéndolo todo, y quizá por empezar por lo último, claro que sí, es que es lo que tiene, de hecho es lo que el Supremo, corrigiendo esos nombramientos del Consejo del Poder Judicial, es lo que ha matizado, porque la ley lo que establece, la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la hora de hacer esa designación, es el mejor perfil, pero claro, ¿cómo se hace eso en un acto cuando no hay una secuencia que analice la actuación de una jueza o un juez desde que entran en la carrera, ¿no? La ley orgánica ya establece mecanismos. Cuando uno pide una plaza, el presidente del Tribunal Superior tiene que emitir un informe sobre la conducta procesal, tal. Se puede pedir al servicio de inspección todo, si ha dejado en los juzgados en los que ha estado más asuntos pendientes, menos. O sea, que capacidad de información hay. El problema, coincido contigo, tanto en esto como en el sistema de elección de los candidatos a vocales, es lo que yo siempre he calificado de un problema de gestión del sistema. O sea, el sistema, la elección del Consejo del Poder Judicial, bueno, yo que me ha tocado a lo largo de muchos años analizarlos, hay muchos, y ni mejores ni peores. Cada uno necesita sus coordenadas sociotemporales y funciona, de una manera, de otra, con sus correcciones. El problema es cuando no es un problema, ni siquiera para mí, de decir, oye, porque si hay es no quererse el modelo. El modelo que estableció ese pacto de Estado, y por el que yo fui vocal del Consejo, creo que es un sistema que no reviste ataque. O sea, creo que tiene un sistema defensivo enorme, tiene una doble legitimación. La carrera judicial, con todos esos parámetros que tú has dicho y esas dificultades que ponías de manifiesto, el peso, te habla un no asociado de 35 años, yo no he estado asociado nunca, pero reconozco que, bueno, que es una realidad, ¿no? Pero es ese colegio de jueces y juezas los que elegimos en mi época eran 36, ahora es un poco más porque se abrió, pero bueno, hay 50, o sea, 60, no hay más. O sea, las cámaras no eligen a quien les da la gana, eligen entre un paquete de 5.500 aproximados entre un pequeño sector que se le ha dicho. Y esto se abre igual en todos los consejos generales de la abogacía, en todos los consejos del Poder Judicial. José María, ha habido abogados. El problema es que no han sido abogados propuestos por la institucionalidad. Y, por tanto, la abogacía, que hay más de 200.000, pues no se sentía representada por él. Y lo entiendo. O sea, a mí me lo habréis oído en más de un foro, que tendríamos que articular un mecanismo para que esas cámaras, a la hora de elegir, tuvieran conocimiento de cuál es el sentir de la abogacía, de la procura, de los notarios, de la universidad, de todas las profesiones jurídicas, ¿no? Pero doy un salto y voy al sistema de elección. Ponía Alberto, y coincido, esto es así, pero aunque le choque a la gente, coincidimos, como decía Rafa, en muchísimo más de lo que discrepamos, que yo todavía siempre digo, a ver si encontramos algo que discrepemos. A ver, porque no lo encuentro. Podemos matizar, pero aquí, por ejemplo, sí te hago un matiz, que es simplemente de orden. Yo creo que si la Constitución dice que el Consejo se renueva cada 5 años y la Ley Orgánica dice que ningún vocal del Consejo puede repetir tras ser vocal en el mandato siguiente, el mandato del constituyente es claro, y de la Ley Orgánica igual, es que a los 5 años hay que renovar ese órgano constitucional. Por tanto, hay que renovarlo. Y a partir de ahí, hablemos con carácter previo, se puede hacer, no me preocupa. Creo que es bueno que se hable todo. La transparencia absoluta o relativa, que muchas veces es sensata, la relativa. Y podemos ver cómo establecemos mecanismos para purificar el sistema. Porque lo que está claro es que el sistema deja demasiada gente insatisfecha. Luego algo no se está haciendo bien. Aquí, ¿qué es? Que el presidente de los Estados Unidos designe a los magistrados del Supremo. Aquí no funciona esto, que el presidente de la República forma parte, es el titular y el presidente del Consejo de la Magistratura. Bueno, tenemos un modelo, creamos en él, porque eso es lo que nos va a dar solidez. Y a partir de ahí, perfeccionémoslo. Hubo una importante reforma con esta doble legitimación, que creo que fue muy acertada. Tuvo el aval del Constitucional, con esas reservas que tú has dicho, por supuesto, pero tuvo el aval. Y lo que tenemos que hacer es empeñarnos en que funcione.
y no en bloquearlo, que es lo que yo creo que muchas veces nos enredamos. Que estemos hablando de modelos. No, oiga, la primera obligación que tiene un ciudadano, pero mucho más un jurista, es cumplir las leyes. Y es la Constitución y la ley orgánica la que dicen que el Consejo de Poder Judicial tiene que renovarse. Por supuesto que estoy contigo en que no son de uno ni de otro. He luchado demasiados años contra esa idea, porque al final la mayoría cualificada la dan todos, no parciales. Y efectivamente, pero tampoco es malo que haya de ese paquetito que han dado la carrera judicial, que en esas entrevistas y con mucho más. A mí me da igual el sistema, se pueden articular cosas muy imaginativas. Por ejemplo, establecer una comisión extraparlamentaria, estoy poniendo ejemplos, una batería de esto de laboratorio y con gaseosa, que determine entre esos currículums cuáles son los peores o los mejores. No van a decidir, pero pueden informar. No se hace esto en cada comisión, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que informen a esos diputados, porque ese es el verdadero derecho del parlamentario, estar informado. Por tanto, oye, acudo, mire, mire, aquí hay de la universidad, de los notarios, el registrador, el abogado, tal, y me dicen esto, perfecto, vamos a hacerlo. Y después, un compromiso de llevar a los mejores para los sitios importantes. Y los mejores. Y entonces, estoy seguro que eso que tú dices, y yo creo que la justicia no está nada politizada, tendrá mejor percepción. Pero eso es una labor de todos y cada día. Brevemente, porque me tengo que ir. Espera un momento, que se quiere colar Soledad. Brevísima reflexión sobre lo mismo, Juan Fernando y Rafa, y luego le contestáis. Es que tengo que ir a recibir a la presidenta de la comunidad. Muy bien. Muy bien. Gracias. Adelante. Esta es una cuestión medular. Voy a intentar responder a las preguntas sin ahorrar la reflexión. Primera pregunta. ¿Es independiente la justicia en España? Sin duda. Está garantizada. Sometida exclusivamente al imperio de la ley. El reverso de la independencia es la sujeción exclusiva del juez al imperio de la ley. Por tanto, la función de juzgar y hacer ejecutar los juzgados tiene que estar estrictamente atenida a la legalidad. Lo que quiere decir que tan enemiga de la independencia es la injerencia política que supuestamente se arrastraba del pasado y contra la que se intentó en los ordenamientos que proceden de experiencias autoritarias articular alguna suerte de institución garante de la independencia judicial. En muchos de los estados que provienen efectivamente de esas experiencias autoritarias o de dictaduras, la solución consistió en algo que suele llamarse desde entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, un Consejo de la Judicatura, un Consejo de la Magistratura, un Consejo Superior de la Magistratura, y así lo establecieron en Portugal, pero primero en Francia y en Italia. Derecho comparado del que se importó la solución a la Constitución española en el 78, una institución garante de la independencia judicial. Pero insisto, el reverso es la sujeción estricta al imperio de la ley, porque las amenazas a la independencia judicial no provienen ni mucho menos de la esfera de la política en exclusiva. Es una visión completamente reductiva, injusta, pero sobre todo falsa. Las amenazas a la independencia judicial pueden existir en muchísimas trincheras o instancias de poder, incluso de poder no estatal, que también las hay. Y por tanto amenaza al Poder Judicial, pues a lo mejor la presión mediática que se ejerce sobre el juez o la jueza que lleve un asunto de determinada trascendencia, con la técnica del palo y la zanahoria, con la cual los medios de comunicación le dicen al juez o a la jueza lo que tiene que hacer si no quiere ser castigada, si quiere ahorrarse el varapalo o el castigo o la crítica, o que le hagan un peinado personal, en modo que toda su obra y milagros sea expuesta con crueldad a través del medio de comunicación que espera una resolución, y solo si obtiene esa resolución, entonces esa acción jurisdiccional pasará a ser heroica y merecedora de elogio. Eso amenaza la independencia judicial, como amenazan la independencia judicial los poderes económicos. Que no nos engañemos, existen en todas partes y también en España. Los poderes económicos orbitan en torno a los jueces que toman decisiones e intentan influir
no les quepa la menor duda. Intentan influir. Y cualquiera que tenga un conocimiento mínimamente serio de lo que es la actividad cotidiana de los tribunales de justicia sabe que cuando se ventilan asuntos de determinada entidad, pues todo lo que hay alrededor se mueve y ejerce toda la presión que puede, con las técnicas, insisto, del palo y de la zanahoria, con incentivos positivos e incentivos negativos. Eso también amenaza la independencia judicial. Y la amenaza también, por supuesto, la preponderancia de la afiliación asociativa o corporativa del juez con respecto del asunto jurisdiccional de que se trate y su solución. Amenaza la independencia judicial, por tanto, el hecho de que el juez o la jueza prepondere sus consideraciones ideológicas, sus preferencias ideológicas o partidarias, que también las tiene con respecto del asunto jurisdiccional de que se trate. Y para todo eso creo que la sociedad tiene que estar vigilante, tiene que haber una ciudadanía madura que vigile que la independencia judicial se preserva en todos los eslabones de la decisión. Por lo tanto, la respuesta es contundente. Claro que en España la independencia judicial está garantizada. Y la prueba está en que la inmensa mayoría de los jueces y tribunales en su actividad cotidiana no soportan ese tipo de presiones ni experimentan ese tipo de sesgos. Pero en todo caso hay una institución que se diseñó exactamente para garantizarla, sustrayendo un poder que es político y que antes estaba residenciado en los ministerios de justicia. Antes de que se crearan los consejos de la judicatura, eran los ministerios de justicia, los ministros y ministras de justicia los que decidían los nombramientos, los ascensos, la inspección y el régimen disciplinario, que son las competencias nucleares del Consejo del Poder Judicial. Y para sustraerlas al ministro de Justicia, que nadie sospeche que el ministro de Justicia nombra o asciende a quien le da la gana o a quien le conviene, o a quien le ríe las gracias, o a la fin, se crea un órgano colegiado. Y esos órganos colegiados, en las constituciones que los reciben, no están estupendamente diseñados. Tienen algunos defectos congénitos. Y esto está muy historiado, no estoy improvisando. Todos los consejos judiciales están expuestos a la crítica, en su configuración institucional, en sus técnicas de composición y en sus técnicas de renovación. Todos. Los hay que tienen alguna inmisión directa de la política, el Consejo de la Judicatura francés, los hay que se reparten entre instituciones, 3 para el Presidente de la República, 3 para el Presidente de la Asamblea, 3 para el Presidente del Senado, y en España, pues, hay una configuración en la Constitución que dio lugar a un desarrollo por ley orgánica que está vigente desde hace 37 años y que ha resistido la prueba de la experiencia y de la alternancia. Es un Consejo del Poder Judicial cuya elección directamente parlamentaria en sus 20 vocales, que eligen al número 21, que es el Presidente del Tribunal Supremo, ha experimentado gobiernos de mayoría absoluta del Partido Popular y gobiernos de mayoría absoluta del Partido Socialista, gobiernos sin mayoría absoluta del Partido Popular y gobiernos sin mayoría absoluta del Partido Socialista. Pero lo que está claro es que, no nos quepa la menor duda, las instituciones importan. Y para que las instituciones tengan crédito y prestigio y credibilidad, es importantísimo que los actores políticos las respeten, sí, por favor. Es importantísimo que las instituciones sean respetadas por los actores políticos. Lo que quiere decir que si el mandato es de renovación de 5 años, es importantísimo que se renueven. Y si arrastran los pies 4 años más, esa demora se convierte en agónica cada día que pasa. Deteriora, aparte del impacto funcional que tiene, falta de cobertura en el Tribunal Supremo, plazas cruciales. Por tanto, renovar de acuerdo con las reglas vigentes es absolutamente inexorable. Y luego se puede hablar de reformas. De hecho, no es verdad que los jueces no participen en la elección del segmento judicial del Consejo del Poder Judicial. De hecho, ese fue uno de los componentes del llamado Pacto de la Justicia que yo negocié con José María Michavila estando yo en la oposición. Entonces se articuló un sistema por el que no solamente los asociados, que pueden ser presentados por las asociaciones, sino los no asociados, que pueden recabar avales, pueden ser candidatos al Consejo del Poder Judicial. Y se crea, por tanto, un cuerpo de elegibles que vincula al Congreso y al Senado. De modo que las candidaturas que provienen de la Judicatura son el cuerpo, son el conjunto de personas, de nombres, sobre las que el Congreso y el Senado luego pueden elegir, votando por mayoría de 3/5, pero los jueces participan en la composición del Consejo del Poder Judicial. ¿Que se puede mejorar esa composición? ¿Que se puede mejorar esa participación? ¿Que se puede acentuar esa participación? ¿Que se puede abrir más, hacer más plural? Puede, se puede hablar y se debe discutir. Pero lo que está claro es que mientras la ley orgánica en vigor señala que el sistema de avales
y de presentación de candidaturas por las asociaciones. Es la forma de participación de los jueces. No vale decir que hasta que no elijan los jueces a los jueces, no se renueva el Consejo. Y pasan 4 años, con un deterioro descomunal que ha irrogado daño a la reputación constitucional de España de forma absolutamente injusta en Europa. Donde tenemos que soportar que se diga que por qué podemos hablar de la injerencia de la política en la judicatura polaca, que es obscena, abrasiva, cuando en España tenemos el Consejo del Poder Judicial bloqueado desde hace 4 años. Es injusto. Nada tiene que ver la situación en Polonia con respecto de la situación en España. En Polonia, el fiscal general, que es al mismo tiempo el ministro de Justicia, incoa expedientes disciplinarios o expulsa de la carrera a los jueces que elevan cuestiones prejudiciales sobre el derecho europeo ante el Tribunal de Justicia. Y el ministro de Justicia le ha pedido al Tribunal Constitucional polaco que declare que la primacía del derecho europeo ya no vincula a Polonia. ¿Algo que ver con España? Nada. Y sin embargo tenemos que escuchar la comparación de que hablamos de Polonia, ¿por qué no hablamos de España? Porque en España no renovamos el Consejo del Poder Judicial. Por lo tanto, el daño es severo. Con respecto a un órgano, y termino, que nadie lo ignore, es un órgano político. El Consejo del Poder Judicial no es un órgano judicial. Se le llame así porque es el órgano de gobierno de la magistratura, de la judicatura, en materia de nombramientos y ascensos, pero ni pone sentencias, ni tiene carácter jurisdiccional, ejerce funciones políticas. ¿O acaso no es política la decisión de la que tiene uno que tomar responsabilidad de incoar un expediente sancionador, un expediente disciplinario sobre un juez? Es una decisión política y administrativa. Por tanto, ese órgano político tiene naturaleza política, debe ser respetado y preservado por los actores políticos en la función que tiene. Y lo primero, por tanto, es vinculación con las reglas de juego, vinculación con la ley. El Consejo debe ser renovado de acuerdo con la ley vigente. Y después hablamos de las reformas. Una última pregunta rápida. Hago la pregunta y le doy la palabra a Rafael para que responda a las 2 preguntas. Facultades de Derecho. ¿Cuál es la posición? ¿Qué deben hacer las facultades de Derecho en relación con la justicia? ¿Qué pueden hacer las facultades de Derecho para formar mejores jueces, para formar mejores juristas? ¿Cómo pueden contribuir a la justicia independiente, a la eficacia de la justicia, a una sociedad más justa? Le doy la palabra a Rafael para que responda rápidamente a las 2. Brevísimamente, que sé que estamos ya casi terminando y los temas de protocolo siempre mandan mucho. Vamos a ver, yo creo que llevamos demasiado tiempo contaminando el debate en torno a la justicia a través de la presencia, en primer lugar, del Consejo de Poder Judicial y su sistema de elección. Llevamos demasiado tiempo hablando de la politización de la justicia a través del Consejo y de su sistema de elección. Yo creo que habría que intentar desvincular ambas cuestiones porque no creo que nadie tenga dudas sobre la rabiosa independencia de los 5.500 jueces que trabajan en nuestro país. Y, sin embargo, pasa lo que pasa y tenemos lo que tenemos. Yo creo que el próximo Consejo del Poder Judicial tiene que trabajar intensamente en un eje, que es el eje de la transparencia. La transparencia asociada con el sistema de designación y de nombramientos, por lo tanto, legitimarse, despolitizar los nombramientos a través de esa transparencia, lo ha apuntado Alberto antes en su intervención. En segundo lugar, transparencia a través del impulso a la responsabilidad. En el mismo artículo de la Constitución que se habla de la independencia judicial, se habla de la responsabilidad. Y hasta ahora no hemos desarrollado ningún mecanismo para la exigencia de responsabilidad, para la evaluación del desempeño, si valga la expresión, que en tantas profesiones existe cotidianamente y, sin embargo, en el mundo de la justicia es tremendamente ajeno. Yo creo que el Consejo del Poder Judicial debe dedicarse a eso, a la transparencia en las designaciones, a la transparencia en cuanto al funcionamiento, lo que se hace muy bien muchas veces, no tan bien otras veces, y por lo tanto a la exigencia de responsabilidades. Y por último, a la transparencia en cuanto a la lucha contra esta opinión que se ha extendido sobre la politización. Ese trabajo yo creo que lo tiene que hacer el Consejo, no lo puede hacer el poder político porque entonces estaría sospechoso de que lo hace con un interés espúreo cercano al partido político al que le corresponda ejercer el gobierno. Debe ser el Consejo del Poder Judicial quien haga una labor intensa de recuperación de la legitimación, de la percepción social de la independencia, y yo creo que esas son las tareas pendientes que tiene el Consejo del Poder Judicial y que ayudarán mucho a que este debate en el que estamos inmersos, tan dañino para nuestra democracia, tan dañino para nuestro sistema judicial, tan dañino para los propios jueces, que estén permanentemente en el debate sobre la politización y los apellidos que tanto les contaminan, pues tengamos un camino de mejora en el futuro próximo. Voy enseguida a la cuestión de la formación. Yo creo que
Se está haciendo un magnífico trabajo. Estamos hoy en una sede de una institución formativa universitaria, una universidad, una facultad de Derecho. Yo creo que la evolución de los sistemas formativos... Yo me fui de la facultad, de la Complutense de Madrid, sin haber visto una sentencia, sin haber tenido una intervención en público, sin haber trabajado en equipo. Bueno, pues así nos formábamos y somos mayores, pero no tanto. Por lo tanto, creo que ha cambiado notablemente el proceso al que se refería Juan Fernando y que también trabajamos mucho sobre la formación y el acceso a la abogacía, también yo creo que ha cambiado. Me parece todavía, Victoria, que estamos pendientes de transformar la prueba de acceso, hacerla mucho más práctica y que, por lo tanto, ese sea el ciclo, una formación empírica, una formación más basada en la experiencia, en el caso, en el conocimiento, por supuesto. Y de verdad yo creo que se ha cambiado. Hemos cambiado en 20 años extraordinariamente el sistema de formación. Yo creo que hay que seguir incidiendo en esa dirección. Juan Carlos. Bueno, voy a ser muy breve, pero no quiero dejar de decirlo. El papel de la universidad en las facultades de Derecho, ¿no? en la formación de los juristas. Bueno, creo que volvemos a un terreno común, creo que tienen que seguir buscando la excelencia, que no siempre se da. No, también hay que ser críticos. Soy universitario y docente y doctor, y bueno, participo de esa crítica, pese a que me quedo con todo lo positivo que engendra. Sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos por incorporar las universidades, en este caso las facultades de Derecho, a la sociedad. O sea, no es algo que queda al margen y que al final abre las puertas y salen deslumbrados, porque la sociedad, la vida es compleja y al final sí, tiene unas matrículas de honor, unos sobresalientes, unos trabajos magníficos, pero se enfrenta a unos miuras que son la realidad cotidiana, sin herramientas. Por lo tanto, creo que hace falta seguir trabajando en eso. Y creo que la labor está marcada. No hay profesión jurídica que no necesite formación inicial y formación continua. Y no hay nadie mejor que la universidad para hacer ese papel. Y después hay un papel que para mí es clave, que es el papel de la universidad. Y bueno, la historia nos lo ha enseñado con maravillosas novelas, incluso para glosarlas, es el papel transformador de la universidad. Y a mí hay un tema que me obsesiona hace ya demasiados años, que es la modernización del lenguaje jurídico. El ciudadano, por encima de todo, es eso, ciudadano. Y tiene entre sus derechos básicos el derecho a comprender. Yo, no ya a un ciudadano de a pie, a lejano, a ayuno de conocimientos jurídicos, que bueno, se le podrían... Pero a muchos juristas nos dan papeles y no los entendemos. No los entendemos. Cuando tú has hablado con esos abogados, con esos jueces, te has tomado un café, oye, y te has entendido estupendamente. Pero cuando empezamos a escribir y al ciudadano lo alejamos. Creo que tenemos que hacer una labor, y creo que ahí las universidades tienen un papel muy protagonista, de acercar y formar al ciudadano como sujeto de derechos dispuestos a comprender un mundo extraño, complejo, donde no te hace falta ser jurista necesariamente y renunciar a lo técnico, pero sí traducir esos. Yo siempre, todos hemos tenido esa llamada de algún amigo donde ha recibido una citación judicial y bueno, le entrará un dolor de estómago, porque claro, es verdad que son todo apercibimiento, requerimiento, pero es que te llaman a ti, juez de pueblo, lo leo y digo, pues no tengo ni idea para lo que te llaman, porque lo único que te dicen es esto. Pero tienes que ir y enterarte, y ya después sí, ya después te enterarás. El derecho a comprender, y ahí creo que la universidad tiene un papel clave, como lo tiene la escuela judicial, fiscal, la abogacía. Todos tenemos que pensar que nuestros quehaceres más importantes se van polarizando en función de la especialización. Pero lo que no podemos olvidar es que somos ciudadanos y tenemos unos derechos claros que no necesito que nadie me los traduzca, porque esto se ha producido. Uno tiene una enfermedad muy mala, va al médico, lee un papel y no se entera de nada, como lee un prospecto de cualquier fármaco, pero tú vas allí y tú sabes saliendo que tienes un cáncer, que te tienen que operar, que te tienen que someter a radioterapia o quimioterapia y cuáles son las posibilidades de éxito que ojalá se cumplan. Por tanto, reclamo de las facultades de Derecho que apoyen el derecho a comprender. Las facultades de Derecho como centros de docencia, de investigación y de debate, ¿no? ¿Qué papel juegan en la justicia, Alberto? La pregunta era ¿qué podéis hacer para mejorar eso? Yo creo que es muy fácil, es contratarnos a los abogados como profesores, directamente. No, perdón, pero bromas aparte. Tomamos nota de todo. Perdón por la broma.
No, yo no tengo mucho que añadir porque hago completamente mío lo que ha dicho Rafael y lo que ha dicho Juan Carlos. Yo creo que este es el antiguo debate entre universidad y empresa. Las universidades han vivido durante muchos años de espaldas a la sociedad, de espaldas a la empresa. Eso hoy se sabe que es absolutamente ineficiente y, por lo tanto, lo que decía Juan Carlos, y Rafael, abriros completamente a la sociedad y, ahora lo digo completamente en serio, utilizarnos a los despachos de abogados como parte del proceso formativo. Es decir, nosotros tenemos capacidad, al margen de las regulaciones legales, tenemos capacidad para complementar vuestra formación teórica, incorporando a todos nuestros procesos de trabajo en los despachos a alumnos vuestros, que el día que tengan sus títulos correspondientes estarán sin duda mejor formados que si solamente tienen la formación teórica. Tenemos que terminar, pero una última respuesta. Juan Fernando. En esto vamos a estar... ¿Se me escucha? Ya me han desconectado. En esto vamos a estar de acuerdo y además te desconectan en un minuto. De lo que se trata es de que nos pongamos de acuerdo con la realidad. Y la realidad es que la universidad se ha transformado ante nuestros ojos de una forma espectacular. Yo frecuento la universidad y en la universidad las cosas no son como eran hace 20 o 30 años. Primero, por el número de universidades públicas y privadas. Segundo, por los currículos, los programas formativos, por el escalonamiento, grado, máster, por el máster de la abogacía, por la orientación eminentemente práctica, por las aulas de prácticas jurídicas, por las prácticas procesales que ya son frecuentes en la universidad. Yo incidiría además, la formación es un clásico, esto es absolutamente crucial y lo es en todos los ámbitos, incluso cuando ya se es profesional, la formación ahora es continuada, ya es imposible la omnisciencia o el manejo del ordenamiento jurídico que memorizaste en una fase de oposiciones y que luego perdure. No, no, no. Tiene que ser una formación continuada y permanente, pero además tiene que abrirse, europeizarse e internacionalizarse. Es absolutamente crucial en la formación, sobre todo de los abogados, en la formación práctica, pero también para la cooperación jurídica transnacional, la cooperación judicial europea, civil y penal, que está basada en los principios de confianza mutua y reconocimiento mutuo, y que requiere para la confianza mutua y el reconocimiento mutuo que los operadores jurídicos y los profesionales se entiendan, hablen el mismo lenguaje, ese lenguaje sea interoperable y sea practicable. Por lo tanto, la apertura europea e internacional es una clave absolutamente determinante del futuro. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un honor, ministro. Muchas gracias a todos.